bienvenido una vez más a su plataforma Tribuna TV Podcast. Hoy se encuentra con nosotros un querido amigo de años, que es un colaborador que me siento agradecido infinito del politólogo hermano Janel Ferrera, que esté nuevamente con nosotros. Giovanni, para mí es un placer siempre venir aquí a RNN, a esta tribuna podcast. Sobre todo compartir con uno de los jóvenes más brillantes y preparados que tiene la política y la comunicación nacional. Te felicito. Gracias, mi hermano. Y siempre digo que el gran aliado es la constancia. La constancia. Porque mucha gente me dice que el espacio se ha mantenido por muchos años, Janel, y eso es importante. Para que la vida lleva una serie de mecanismos que al final se consolidan con el esfuerzo, la trayectoria, la dedicación, y al final entonces todos esos elementos tienen una puerta que se llama éxito. Hay gente que pueden verte progresar, pero no saben los días, las horas, las madrugadas de falta de sueño, estudiando, preparándote, convocando. Producir un programa no es tan fácil. Debe de existir la intención de llamar al invitado, pero que el invitado tenga el tiempo, la agenda. Y al final entonces el público ve el resultado de ese esfuerzo y esa sumatoria continua te va a dar a ti la posición que tú tienes en el día de hoy. Janel, siempre te seguimos en las diferentes plataformas con el tema de la geopolítica, el problema haitiano, pero quiero empezar este segmento con el tema político criollo. Hoy la oposición dominicana, si bien es cierto que hay una inflación con los productos de la canasta familiar, ahora con el aumento del dólar, existe mucha incertidumbre, pero no se siente una oposición fuerte y uno dice, hay esperanza, Janel Ferrera, de un cambio de gobierno. ¿Qué pasará en el PRM con Luis Abinader, David Collado, Yayo, Wellington, la vicepresidenta? ¿Qué pasará, estimado hermano? Mira, la política nacional hay que verla como un cóctel, como una piñata. Una piñata es un cumpleaños que está tapado y hay un niño, varios niños que le dan golpe a la piñata, que son los palos. Esos palos podrían ser la crisis económica, la geopolítica, los conflictos internos, la invasión haitiana, la delincuencia. Todo eso son los golpes de la piñata. Pero cuando la piñata se rompe y cae al suelo, la gente no sabe lo que hay. Puede haber dulces, puede haber caramelos, pero esa piñata puede estar llena de alacranes, puede estar llena de veneno, de trepacitos, puede estar llena de muchísimas cosas, o sea, uno no sabe. Entonces, en la política dominicana, desde su fundación, la sociedad dominicana, desde que Juan Pablo Duarte ideó una sociedad llamada la Trinitaria, 1838, 2 años después, la filantrópica y la dramática, desde siempre, date cuenta que quien origina la idea de tener un Estado-nación siempre tuvo un hilo conductor en todas sus ideas. ¿Cuál era? ¿Cuál es el aporte de Duarte en la fundación de la República? Es la preparación. Por eso, en un momento, cuando utilizaba el patio de uno de sus negocios para dar clases, ¿cierto? Siempre se ocupó de enseñar, de prepararse. Por eso las sociedades, tanto la filantrópica como la dramática, tenían un elemento principal de llevar un mensaje. La partidocracia actual ha bodado de plano la meritocracia y la preparación de sus cuadros. Y eso ha traído al traste de que para ser político solamente hace falta ser conocido. Y ser conocido no es suficiente para manejar los temas de Estado. Y no me refiero solamente en el aparato del Poder Ejecutivo, que es posiblemente donde menos afecte. Aquí hay diputados en la República Dominicana, en este periodo y en el que pasó y en los anteriores, que no se saben el himno nacional. Increíble. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Hay diputados que usted lo para frente al micrófono y le dice, declámame el himno nacional, cómo empieza, cómo termina. O es más, tú le preguntas cuántas estrofas tiene. Y si quiere profundizar más, tú le preguntas quién lo escribió. Música y letra. Y no saben. Entonces, si eso es un congresista, tú te trasladas luego a una sala capitular y le preguntas a un concejal, a un regidor, ¿cómo se divide el presupuesto de un ayuntamiento?
40% de tal cosa, 30% de nómina, 25% de nómina, 33% de recogida de basura y aseo, un 4% de género y deporte. No saben. ¿Cuál es la diferencia entre un arbitrio y un impuesto? ¿Qué es una renta municipal? ¿Por qué los ayuntamientos cobran los arbitrios de cabaña, mataderos, las rampas, los letreros? ¿Por qué se mide? ¿Qué es planeamiento urbano? O sea, y no saben. Entonces, cuando tú ves el resultado de cosas que son tan esenciales, tú dices, bueno, pero ese regidor que está ahí no sabe nada de lo que tú me estás preguntando, pero él fue el más votado. Fue el que sacó más votos. Y sacó más votos porque en el pragmatismo político dominicano más vale el dinero que la idea. El que tiene. Entonces, el que tiene dinero simplemente va a construir un espacio alrededor de sus bienes, no de sus ideas. Y la población dominicana, que es el responsable en términos colectivos de todo lo que tenemos, bueno o malo, prefiere entrar al vocabulario del dame lo mío, cuánto hay para mí, conmigo nadie ha hablado, estamos reunidos aquí, mamá no ha cenado y Puchunga te enferma. Al final, el resultado de esas elecciones es una persona que pagó mucho, pero sabe poco. Vamos destruyendo lo más importante de una sociedad, que es los pilares de los partidos políticos. Hoy vemos una clase política totalmente dividida. El principal discurso de los partidos políticos es la degradación del contrario. O sea, nadie habla de un plan hacia mediano o largo plazo. O sea, yo puedo decir, Giovanni es abogado, es comunicador, es litigante, es una persona que se ha esforzado por llevar la verdad, es un contrapeso en algún momento. No, eso no importa. Lo importante es Giovanni no sirve, Giovanni no se baña, Giovanni tiene 3 mujeres mudadas. O sea, y la política en torno a esa degradación del contrario, al final lo que va dando es una sociedad dividida. Yo no sé hasta qué punto, y yo no me voy a cansar de decirlo, hace falta que volvamos a hacer una revolución cultural. Y la revolución cultural tiene como primer elemento, como primero y posiblemente como único elemento, la educación colectiva. Nosotros tenemos que volver al génesis, Giovanni. Nosotros tenemos que saber que la política es un contrapeso entre las necesidades que tú padeces y la riqueza que aquel tiene. O sea, la política nunca puede verse como un predestinado que todo lo tiene porque le cayó del cielo, o como un renegado que le hace falta todo y que no puede vivir. No hay problema con que tú seas multimillonario y seas político. Y no hay problema con que tú seas de un barrio de la capital, de la orilla del río Sama, y seas político. Lo importante es que tiene que tener un rol de contrapeso. Y cuando nosotros vemos la historia, y parece mentira, después de la muerte de Trujillo, hasta hoy, el presidente que tuvo mayor contrapeso entre los poderes es precisamente el más señalado, Joaquín Balaguer. Balaguer pudo decirle a los ricos, ustedes no me van a ocupar ese territorio de tierra porque allí yo voy a hacer un parque nacional y voy a construir una presa y tenemos que preservar el agua hacia futuro. Y también pudo decirle a los pobres, a ustedes yo los voy a desalojar de aquí porque aquí va la 27 de febrero. A ustedes yo los voy a desalojar de aquí porque aquí va la Avenida México. A ustedes yo los voy a mover de aquí porque aquí va la presa de Atillo. O sea, un presidente, un gobernante, un cuadro político, un líder de oposición, un diputado, un senador, tiene que siempre tener claro que es una persona elegida para dirigir el contrapeso de un estado, de un país. La oposición política dominicana parece que solamente le interesa el quítate tú para ponerme yo. Y ante las amenazas que lleva la política local, que no deja de estar conectada con la geopolítica, porque nosotros somos parte de un mundo interconectado, yo tengo la mala noticia y la ligera impresión de que la sociedad dominicana está ubicando a un perfecto desconocido para llevarlo a la primera magistratura. Pienso que el modelo de quítate tú para ponerme yo se parece más a un guión donde alguien lo elabora para tener el control del sistema. 4 años Giovanni,
4 años Janel, 4 años Juanito y 4 años Juanita. Ya hace falta que nosotros planifiquemos hacia futuro, hacia dónde vamos como país. Por ejemplo, yo te voy a mencionar un solo tema, aunque lo manejemos más amplio en otro segmento, el tema de los países periféricos, en el caso de Haití. ¿Tú sabes cuál es el plan dominicano para el pueblo haitiano? ¿Tú lo conoces? ¿Cuál? No lo conozco. ¿Cuál es el plan? No, yo no tampoco lo conozco. Pero si tú le preguntas a un líder de la oposición, ¿cuál es el plan que hay? El plan nación. Nosotros tenemos que tener un plan nación frente a Haití. Pero ese plan nación no puede estar sujeto a lo que cree absolutamente nadie, sino todos. No sé si tú me entiendes. Sí. Yo tengo un plan para separarnos de Haití, porque la separación de Haití, mientras más lejos estemos, mucho mejor. Pero cuando yo concluya mi gestión en el Ayuntamiento de La Vega, si Giovanni me sustituye, Giovanni tiene que seguir su gestión como él quiera, pero ese plan debe de continuar, el plan de continuidad del país. La oposición política apuesta a que el que está arriba resbale para que se mate, al fracaso, para yo subir. Y bajo esos elementos nosotros no podemos seguir. Para eso no podemos seguir. Entonces, vemos muchas candidaturas. Eso te quería preguntar, Janel, el caso, bajo esa realidad de quítate tú para ponerme yo, que es el modus operandi, como dice nuestro hermano Janel Ferrera, de muchos políticos que nosotros hemos llamado, Janel, cavernícolas, y que hoy muchas de las nuevas generaciones políticas siguen actuando igual que aquellos. O sea que no ha existido ningún cambio. Porque son conductas aprendidas. Y en esa conducta aprendida también está una de las cosas que más daño le ha hecho a la sociedad dominicana. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? La zancadilla. Giovanni, en esta sociedad, el que mínimamente se atreve a pensar, tiene un gran problema con el sistema. El sistema vomita al libre pensador. Increíble. Aquí todo el mundo tiene que estar encarrilado, encasillado y acumulado en lo que diga el que paga. Y el que paga no siempre es santo de la devoción del pueblo. Por eso hay una figura que ha penetrado fuertemente en la partidocracia dominicana, que ha tenido éxito. Porque si estamos hablando del que paga, yo tengo el dinero. ¿Quién es esa figura? ¿Quién? El narcotráfico, el crimen organizado. En el pasado, por ejemplo, José Francisco Peña Gómez, por mencionarse un caso. Peña Gómez... Que fue acusado mucho. Pero Peña campaña Gómez, sucia, se decía. Mira, Peña Gómez, Balaguer y Juan Bosch podrían tener todos los defectos que tú quisieras. Sí. Pero a la droga no estaban vinculados, ninguno de los tres. Ninguno de los tres. Ahora, Peña Gómez necesitaba llevarse a 5 presidentes zonales de Santo Domingo Este, la zona O, la zona R1, la zona P, la zona Q. Y Peña Gómez adjudicaba esos pasajes aéreos a un trámite hacia una persona llamada Narri. Y le decía a Narri, yo quiero que tú me pagues 5 pasajes, pero yo también quiero que tú me acompañes a la conferencia del Partido Revolucionario Dominicano, la Socialdemocracia, en París. Y Peña Gómez hacía una mezcla, ¿cierto? Leonel Fernández en el principio, cuando empezó su proyecto presidencial del 96, pudo haber tenido también ayuda de Andino Peña, por ejemplo, que ya era un empresario adinerado. Danilo Medina en muchas ocasiones creo que se sustentó en la riqueza de otros amigos, incluyendo el extinto alcalde Juan de los Santos, que tenía su negocio de bancas, Juancito Sport. El hecho es que todo el mundo ha tenido un rico que lo apoya. Pero ¿qué pasa? En la sombra, con esta necesidad económica que hay, aparece un César Emilio Peralta, un César el abusador, que a través de un tercero financia. Aparece un Quirino, que en la sombra financia. Aparece el Chino Pascual, que en la sombra financia. Y no solamente financia los grandes proyectos, financia a los regidores, financia a los diputados, financia a los alcaldes, financia a los senadores. Cuando una persona del bajo mundo financia un proyecto político, no lo hace solamente para que la persona llegue, lo hace también para recibir favores posteriores. Y en esos favores posteriores entonces está consumado la gran desgracia de la sociedad dominicana, que se llama la impunidad al mal.
Entonces, bajo estos elementos, y estoy hablando, Sí. te estoy narrando la política local como si fueran los 9 niveles del infierno de Dante. ¿Cierto? Sí. Son por niveles. Nosotros también tenemos un fallo que creo que ahora es una buena oportunidad para nosotros romper con ¿qué? Con el relevo de las nuevas generaciones. Giovanni, hay personas que cuando tú no votabas ya eran líderes nacionales Sí. y todavía están Y orbitando. siguen todavía. Y yo no tengo problema con eso. Pero si nosotros atacamos a Trujillo, ahora que desclasificaron los componentes de la CIA, que creo que vamos a tener que escribir la historia nuevamente. Pero hay gente que cuando tú no tenías la capacidad de comprarte un refresco rojo con una yaboa en un colmado, ya eran líderes nacionales. Y ya tú te sientes un hombre adulto y todavía esa gente sigue dirigiendo. Increíble. ¿Cuál es la perspectiva del futuro dominicano respecto a los partidos políticos? Yo tengo una teoría del 33%. Hay un 33% de probabilidades de que el Partido Revolucionario Moderno, por ejemplo, elabore una candidatura y se mantenga en el poder. Un 33%. Hay un 33% de probabilidades de que la oposición política formule una candidatura y llegue al poder. Hay un 33% de probabilidades de que un vengador social que nadie conoce llegue al poder. Ya hay 99, ¿cierto? Sí. Ese 1% que sobra está el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la unidad, el sentimiento patriótico, el discurso nacionalista. El que pueda aglutinar ese 1% puede alzarse con la presidencia de la República en el año 2028. Increíble. Entonces, los nombres, bueno, hay muchos problemas. En el caso, yo, por ejemplo, Janel Ferreira, sin ánimo, porque las encuestas de ahora, yo, para que tú estés claro, sí. las encuestas las pone el que paga. El que paga. Y el que paga manda. Y el que paga y manda es precisamente el que tiene el lío armado. Pero si tú te vas fuera de las encuestas y haces un análisis profundo en la sociedad dominicana, la figura más importante del gobierno para ir en una boleta presidencial, el que tiene mayor proyección, es la fusión entre David Collado y Carolina Mejía. Ellos dos. En el caso de la Fuerza del Pueblo, yo pienso, Janel Ferreira, que la posibilidad para que la Fuerza del Pueblo pueda construir un proyecto realmente ganador ronda bajo la figura de Omar Fernández, porque no tiene tasa de rechazo y porque tiene ya una vida dilatada de diferentes escenarios, diputado, senador, y se ha manejado muy bien. En el caso del PLD, el que tiene mayor proyección o imagen para el público es Juan Ariel. Él tiene la debilidad de que no se haga rearreado en el barrio y tiene un discurso muy técnico. Entonces, en el caso de los partidos independientes, ellos tienen una tarea muy difícil de hacer, que es hacer una asamblea para sacar un representante. Como tienen tantos egos, el principal representante de ellos para mí es el pastor Carlos Peña, el que tiene mayor luces. Pero si entre ellos no se ponen de acuerdo, también tienen una buena opción. Es buscar una persona desconocida que tenga imagen social y llevarlo en una asamblea nacional. Ricardo Nieves, hay muchísimas figuras. El mayor general Valerio García Reyes, Milton Ray Guevara, mucha gente hay, ¿cierto? Sí. Entonces, si eso sucede así y nos vamos a la teoría del concepto político, no se sabe qué va a pasar en el 28. Pero seguimos apostando entonces al dame lo mío, el cuánto hay para mí, el yo pago, yo tengo encuestas, yo pago canales. Aquí hay grupos comunicacionales, Giovanni, y comunicadores que han acumulado una riqueza gigantesca solamente por formar parte de un lobismo de campaña. Sí. Gracias a los actores políticos. Claro, porque Del aquí hay momento, gente que ya son presidenciables desde ya. Mañana yo puedo, si a mí me da el deseo y yo tengo el dinero. Si yo tuviera la fortuna de Elon Musk, mañana Giovanni es el alcalde de la capital desde ya. 25 vallas. Y toda esa valla, cuando tú ves la valla, cuando tú ves una valla de alguien, detrás del pago de una valla hay corrupción. Oye bien, para que estemos claros. Detrás del pago de una valla publicitaria está la corrupción. No importa quién la ponga. Porque nadie en su sano juicio va a invertir dinero en una valla para no proteger la impunidad de otros. Entonces,
no sabemos qué va a pasar aquí. Así es, vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos con esta interesante entrevista con nuestro hermano Janel Ferreras. Adelante, director. A mí me tocó durar un mes y medio viviendo en Friusa, en Bávaro, sí. Y en una ocasión yo salí a comprar una licuadora porque, y lo voy a decir a modo de anécdota, yo fui a una plaza y pedí en un desayuno una batida de lechosa y costó tanto la batida que yo dije, pero mejor yo voy a comprar una licuadora. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Janel, el tema haitiano, que nosotros estamos orgullosos en esta plataforma porque un sinnúmero de ocasiones tú has hablado de la historia de Haití, de la situación del pueblo dominicano con ese pueblo hermano, porque tenemos que llamarlo como hermano. Ahora, este próximo domingo, marcha en Friusa. Háblanos de esta situación. Yo prefiero llamarlo el pueblo vecino. Pueblo vecino, no hermano. Sí, porque un hermano no radica tanto envidia, tanto resentimiento y sobre todo tanta maldad en su interior. Los haitianos nacen con una desgracia llamado el Pacto de Bois Caimán el 14 de agosto de 1791. Este tema se ha hecho famoso, se ha hecho popular en los medios. Nosotros tenemos ya casi 6 años tocando el tema haitiano. Cuando nadie pensaba, yo creo que Danilo era presidente cuando empecé a hablar del tema haitiano, con aquella sentencia y con aquella intención de querer construir albergues para los haitianos. La sociedad dominicana está alarmada por la masiva invasión haitiana, pero creo que aquí hay una confusión, porque la gente está hablando de un concepto filosófico, no pragmático. Los haitianos no van a venir a Santo Domingo. Los haitianos están en Santo Domingo. Porque si van a venir es que están allá. Los haitianos están aquí. Entonces, en el caso de Friusa, hay varias tesis sobre el origen de Friusa. En enero del año 2012, a mí me tocó durar un mes y medio viviendo en Friusa, en Bávaro, sí. Y en una ocasión yo salí a comprar una licuadora porque, y lo voy a decir a modo de anécdota, yo fui a una plaza y pedí en un desayuno una batida de lechosa y costó tanto la batida que yo dije, pero mejor yo voy a comprar una licuadora. Y me dijeron, pero ahí en el hoyo de Friusa, yo no sabía lo que era eso. Y yo entré. Cuando yo entré a Haití en el 2012. 2012, wow. 2012, enero del 2012. Yo entré a Haití. Y no es mentira, o sea, yo entré y no había problema. Ahora, ¿qué pasa? Se dice que Friusa es la mezcla, toponimo, de una empresa europea de 2 capitales que se fusionaron. Creo que una alemana y una española, que era una empresa contratista que servía para hacer construcciones, para subcontratar, para hacer hoteles, y que ellos ubicaron en esa zona a todos los haitianos que habían traído de la caña a trabajar construcción. Otra tesis dice que es una empresa que tenía un edificio en la plaza de vender productos congelados y que esa sincretización de la empresa daba el nombre de Friusa. El otro es que se obedece al apellido de unos empresarios llamados apellido Frius. O sea, es muy confuso el origen de Friusa. Pero Friusa es lo más parecido, Giovanni, a lo que ocurrió en la colonia francesa de Saint-Domingue. Es increíble cómo 2 siglos después, en Friusa, se están dando todas las condiciones que se dieron en Saint-Domingue. ¿Qué hicieron en Saint-Domingue los franceses? Los franceses, cuando llega las devastaciones de Osorio del 1605, 1606, y qué interesante, ahora estoy haciendo una investigación precisamente con algunos amigos, historiadores de Monteplata. Las devastaciones se dieron en 2 años consecutivos porque de las 4 comunidades principales hubo una que no acató el llamado del gobernador. Puerto Plata y Montecristi vinieron y fundaron 4 meses después de las devastaciones la provincia de Monteplata. Pero en el caso de Vallajá y La Yaguana, lo de La Yaguana no accedieron
al llamado y se fueron todos para Santiago de Cuba. Por eso es que los cubanos y los dominicanos se parecen tanto. Un año después, el gobernador lo manda a buscar con el señor Farfán de los Godos, que es el mismo que funda las matas de Farfán. Y cuando lo manda a buscar, ellos dicen, vamos a alquilar un barco para llegar a la comunidad establecida. Pero el gobernador de aquí, de la isla, Osorio, dijo que no, que ellos tenían que venir por el mismo lugar por donde se fueron. Y de ahí es que está esa tesis de que gran parte del bloque occidental de la isla todavía en el 2025 tiene animales cimarrones. Porque fue que soltaron todos esos animales, vacas, caballos, burros, cerdos. Y todavía en el hoyo de Pelempito hay animales silvestres desde esa época. Entonces, la Yaguana y Vallajá fundan lo que es la comunidad de Vallaguana, pero en principio no se llamaba así. Entonces, finalmente, nosotros tenemos la situación. Los franceses, cuando crean la colonia de Saint-Domingue, para establecer esa riqueza tan profunda, tienen que empezar a hacer una compra masiva de africanos. Y esos africanos lo fueron tirando ahí. Francia, que hoy es una de las primeras 10 economías del mundo, toda esa riqueza se debe precisamente a la explotación desde esa época de la colonia. Porque de cada 66, de cada 100 libras que vendía el mundo, 66 la producía Haití. Escucha bien. Increíble. De cada 100 libras de azúcar que consumía el mundo, en un momento determinado, Haití, los brazos de los negros haitianos, antiguos africanos, aportaban 66 libras a través de los ingenios de Saint-Domingue. ¿Qué tenía Saint-Domingue? ¿Qué tenía la colonia francesa en ese momento? Tenía 3,000 y pico de plantaciones de café, 2,900 y pico plantaciones de añil, tenía 182 ingenios, tenía más de 800 ingenios, tenía 182 fábricas de ron, increíble, tenía 62 fincas de alfarería, tenía fábrica de cal, tenían todo. Pero también tenía un pasivo humano. La calidad de vida de los africanos, hoy haitianos, era mínima. Los azotes de François Macandal, la quema de Vincent Ogué, los maltratos de Bob Manduti, la prisión de Toussaint de Louverture, todo eso. Entonces, al final, ¿qué quedó? Quedó el reducto de una población que se sublevó y que después de la muerte de Leclerc por la fiebre amarilla y de la guerra de los cuchillos en el 1799, un general, mano derecha de Toussaint, logra la independencia el 1 de enero del 1804, Toussaint de Louverture. Muere y Yechtán de Salines logra la independencia. Esos africanos que se convirtieron en haitianos, producto de la explotación, es el mismo modelo de Friusa. ¿Por qué? Porque Friusa es la parte negativa que no se ve de lo bonito de Bávaro. Nosotros salimos fuera del país y cuando tú vas a Colombia o tú vas a México o tú vas a Estados Unidos, te dicen, ¿tú eres dominicano? Sí. Ah, yo fui a República Dominicana. Ah, ¿ahí en dónde? Hermosa la ciudad de Bávaro. Yo fui a Capcana, yo fui a Punta Cana, yo fui a Valladolid. Este lado oscuro. Exacto. Entonces, Friusa es la puerta trasera de una casa muy bonita donde te tira todo el desecho. Todo ese sudor, toda esa mano de obra, toda esa irregularidad, toda esa falta de pago de servicios, todo ese pago de servicio de salud, toda esa garantía social, es Friusa. Pero Friusa no puede establecer dentro del territorio dominicano un territorio haitiano, porque nosotros no podemos soportar, una vez más en nuestra historia, que los haitianos nos quiten un solo metro de tierra. Desde el Tratado de Aranjuez, en el año 1773, y digo el 73 para que la gente entienda que fue el lugar donde se hizo la carpintería del tratado, donde fueron al campo a medir una comisión de Francia y una comisión de la española, o mejor dicho, de la colonia española de Santo Domingo. Crean 211 pirámides y allí dicen, de este lado, la número 1 de ambas partes, de este lado es Santo Domingo y de aquel lado es Saint-Domingue. Sin pasar de plano de los dos primeros tratados, el de Nimega y el de Rich. Entonces, cuando se hace el tratado de Aranjuez del 1773, se publica en el 76 y se manifiesta y se endosa en el 77. Desde el año 1777 hasta el tratado de Luis Bornoy, el presidente Horacio Vázquez, del 1929, los dominicanos le dejamos a los haitianos
6.500 kilómetros cuadrados, con el mismo jueguito de que ellos los ocupan y que nadie dice nada. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El mismo discurso. Lo mismo que tú escuchas ahora de gente decir por estos micrófonos, es una provocación ir a Friusa. Pero ¿cómo va a ser una provocación yo entrar a la habitación de mi casa? No puede ser una provocación. Provocación es que los haitianos entiendan que eso es de ellos. Eso es una provocación. Provocación es mantener a los haitianos en ese conglomerado como locos. En Friusa hay muchísimas cosas que la gente no sabe. No es solamente delincuencia. En Friusa hay, por demás, muchísimos altares del vudú, porque los haitianos no dejan su naturaleza salvaje. En Friusa hay centros de prostitución y de amenaza a menores. En Friusa hay mezquitas musulmanas, que es un gran peligro, porque tú mezclar el pensamiento kamikaze de un musulmán con por el salvajismo y la depresión espiritual que tienen los haitianos, eso combinado es una bomba de tiempo. Entonces al final Friusa se convirtió en eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es la marcha? Esa marcha no va a resolver el problema de Friusa. Pero la marcha por lo menos está colocando en el sentimiento nacional el amor a la patria que se ha perdido. Y ahí entonces yo conecto esto con lo que te decía en el segmento anterior. Los partidos políticos hablan de todo, menos de patriotismo. Aquí Juan Pablo Duarte está ausente de toda la nómina política. Increíble. Aquí ningún líder político que tiene aspiraciones presidenciales habla de Duarte. Entonces, en el final, Friusa va a marchar la antigua orden que está convocando. Yo pienso que el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía, y por qué no, la propia Justicia, el Ministerio Público Independiente de la provincia de la Altagracia, debe de acordonar 24 o 48 horas antes los lugares donde va a marchar la gente, para que de una ventana o de un callejón no salga un haitiano resentido, endrogado o medio loco, y entre a la marcha a hacer algún tipo de desastre. ¿Por qué? Porque si esa marcha, donde está convocada con personas que vienen hasta de Estados Unidos, van para allá, hay personas que van a tomar aviones de Europa para ir a esa marcha. Increíble. Si en esa marcha un haitiano o varios haitianos pueden torpedear la marcha o hacer un acto de agresión, la va a pagar. ¿Por qué? Porque la gente está marchando con un poco de ira. No de ira hacia los haitianos, sino de ira ante la masiva invasión haitiana que tenemos en el territorio nacional. Que no es responsabilidad del momento, es responsabilidad de todo el sistema. Sí, es lo doloroso, lo lamentable, Janel, que el tema se ha escapado de las autoridades. Porque si bien es cierto que tenemos muchos años, cuando tú haces ese relato de Saint-Domingue, del Tratado de Aranjuez, que muchas de las personas que te están observando no saben, no saben la historia y entienden, el por qué llega a esta situación. Y no manejan incluso el referéndum. Hay un tratado que es el Tratado del 36. Cuando Trujillo... Yo estaba observando hace unos días el documental de la masacre. Sí, pero ¿por qué fue eso? Que la masacre también es una construcción falsa. No hubo tal masacre, hubo una situación. Posiblemente no eran tantos muertos, eran menos. Pero era necesario difundir el miedo de que están matando a los haitianos, porque los haitianos, y ese es el gran temor que tengo ahora, los haitianos nunca han respetado la frontera. De la única forma que los haitianos respetan la frontera es cuando ven sangre y fuego. Los haitianos no respetan eso por diplomacia. Y Trujillo recogió a los haitianos 4 veces. 4 veces. A la quinta da una orden a las Fuerzas Armadas, pero sobre todo a la Policía Nacional. Y en ese momento fue que se armó la frontera. Porque los haitianos no respetan. Y los haitianos tienen una desgracia. Esa gente que está hablando hoy de que los haitianos son responsables del crecimiento turístico. Yo les pregunto, lo pregunto a ustedes. ¿El crecimiento turístico debe ser un crecimiento haitiano o dominicano en el territorio nacional? Yo te pregunto. ¿Debe ser un territorio dominicano? Claro que debe ser una muestra, porque cuando yo voy a México, a Cancún, son mexicanos. Cuando voy a Guardalavaca en Cuba, son cubanos. Cuando voy a la bahía de Patanemo en Venezuela, son venezolanos. Cuando voy a Tucacas, a Isla Larga y a Morrocoy, son venezolanos.
¿no? Y al punto, Janel, que tengo un amigo mío que tiene negocio en Punta Cana, que me dijo, Giovanni, después que pasó el COVID, como muchos empleados dominicanos, mano de obra, salen de los hoteles, ya los haitianos ocuparon todo, o sea, todos los hoteles. Entonces, en Punta esa Cana. marcha de Friusa puede servir para que nosotros, el Ministerio de Trabajo de la Cumpla República con la Dominicana, ley. no que cumpla, se siente con el Ministerio de Turismo y hagamos una reingeniería en Bávaro. No hay problema con que trabajen haitianos, pero aquí tienen que trabajar por cada 80 dominicanos, 20 haitianos. Punto. Porque además, tú le preguntas dónde están los dominicanos, pero aquí los dominicanos no pueden hablar que no tienen empleo, porque los haitianos están trabajando todos. Entonces, por eso yo digo que todo esto obedece a una gran reingeniería social para terminar de joder la República Dominicana. Los dominicanos que tienen que estar conchando en una parada de motores están en la 6 de noviembre echando carrera y calibrando. Las dominicanas que pueden estar en una casa de familia trabajando donde hay una haitiana están creyendo el sueño de Mami Kim, Mami Jordan, más viral, la demente, la sicaria, la más dol. Estamos jodidos. Entonces, no todo el mundo tiene la capacidad, Giovanni, de estar al frente de un micrófono como estás tú, que te preparaste, fuiste a la universidad, te hiciste abogado. Las sociedades son así. Sí. Posiblemente para que este programa salga debe haber un talento que hable, un talento que haga la producción, una mujer que haga café, una persona que recoja la cámara. Debe haber de todo. Sí. Esto es una sociedad. Pero nosotros estamos suplantando a los haitianos en todos los niveles. Exacto. Si tú vas a comprar coco es un haitiano. Si vas a construir algo es un haitiano. Si vas a conchar es un haitiano. Si es un moto Uber es un haitiano. Si vas para Bávaro es un haitiano. Y llegará el momento donde entonces los poderes los van a dirigir los haitianos. Sin hablar, un segmento importante y muy sensitivo de la sociedad dominicana. Los haitianos tienen un brazo metido en todas las construcciones de infraestructuras importantes. Los haitianos no solamente están construyendo la obra, la están financiando. Aquí hay muchísimas torres en la capital que son de dueños de haitianos. Y si yo fuera el responsable, que es la gran pregunta que al final todo dominicano se hace, que a veces caemos en un éxtasis, tú vas al estadio, el juego está en 3-2, 2-out, base llena, y tú entonces quieres sacar ese bateador para batear tú, pero en tu mente tú dices, la voy a sacar por los 411. Si nosotros aquí no nos separamos de Haití, vamos a terminar rompiendo el sueño de Duarte. Porque los haitianos son proporcionalmente opuestos a los dominicanos y no es un tema de color. Es un tema de cultura, es un pueblo de idioma, es un tema de creencias. Nosotros creemos en el Dios Trino, los haitianos creen en los 4 elementos. Nosotros fundamos la República con un pacto trinitario amparado en la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los haitianos logran su independencia bajo los efectos de un lugar llamado Candelo Lafronté, en cabeza de que desde Jean de Salines no podemos estar juntos porque somos totalmente diferentes. Ellos les rinden un culto al diablo a través del vudú, nosotros a Dios a través del altar. Y por eso nosotros vemos aquí agentes de la USAID que quieren quitar la Biblia del centro de la bandera, no es fortuito. Todo ese plan tiene una sola culminación, el levantamiento de la segunda trinitaria. ¿Para qué? Para poder restaurar el país. Y por eso yo pienso que en el año 2028 el líder político, la estructura política que no abrace a Duarte va a perder. Y el que no lo asuma con ejecuciones verdaderas va a ser desplazado del poder. Porque aquí no podemos convivir dos naciones. O sucumbe Dominicana o sucumbe Haití, pero no podemos estar los dos en el mismo territorio. Haití tiene que volver a su parte occidental. Toda esa vaina que usted ve allá, todo lo que usted ve en Haití, todo eso es un drama, todo eso es un espectáculo, todo eso es mentira. Jimmy Cherizel, Ariel Henry y todo lo que han colocado ahí son todos parte del mismo guión. No es verdad que la comunidad internacional pudo matar a Osama Bin Laden, a Saddam Hussein, a Muammar Gaddafi, y que no va a poder con un marco mío llamado Jimmy Cherizel. Eso no es verdad. Vamos a ir a una pausa y retornamos en breve. Adelante, director. En el caso de México, el PIB mexicano representaba en teoría las exportaciones consolidadas hacia Estados Unidos hasta un 37% del PIB. En el caso de Estados Unidos, a lo inverso, el comercio con ambos estados no llega al 3% del PIB.
seguimos en Tribuna Podcast. Janel, yo estuve hace poco en Estados Unidos visitando a mi madre en el estado de Florida, en Tampa, y me decían ellos, mis padres, mi hijo ha subido todo aquí, todo está alto, la renta, los productos. No era lo mismo cuando ustedes llegaban aquí, nos decía a mí y a mi hermano hace 5, 7, 8 años atrás. ¿Qué es lo que está pasando? Con el movimiento de levantamiento de fronteras, aumentó el costo de la vivienda porque en la elasticidad de la demanda, los mercadólogos establecemos que a mayor cantidad del producto disminuye la oferta y viceversa. O sea, si hay 20 celulares para 2 clientes, el celular es barato. Pero si hay 20 clientes para 2 celulares, el celular sube. Es la elasticidad de la demanda. Entonces en Estados Unidos hubo una crisis que también nosotros nos vimos afectados con el levantamiento de frontera. Por esa frontera entró todo el mundo, todo el que quiso. Y a mí me resultó extraño, hace también un tiempo no muy lejano, cuando voy a Nueva York, me encuentro con una persona que me dice, no, yo llegué a la frontera, ellos me pidieron un celular y yo le di este número y me dijeron, mira, este aparato es tuyo, comunícate con la corte y ya, tú entrabas. ¿Quién se imaginó que eso iba a ser así? Si en Estados Unidos no entraba nadie de forma irregular. Entonces, todo eso obedecía a un plan. No se sabe en el presente cuál es la intención del plan, aunque yo creo suponerla. Ahora bien, en Estados Unidos, en el Foro Económico de Nueva York, que participo todos los años, a principios de año, la última vez que fui, hay una pizza que yo compraba en 3,50, que la compré 3 veces más cara, la misma pizza, una pizza personal. Realmente la comida ha aumentado mucho, independientemente de que todavía sigue siendo Estados Unidos una de las economías con el sistema de alimentación más horizontal. O sea, el dueño de la empresa come igual que como come el empleado, porque tiene un acceso a carne de primera. Bueno, algunos van a Green, otros van a Walmart, los otros van a otro supermercado latino, pero realmente Estados Unidos ha tenido una alza muy importante. Donald Trump está jugando a la protección interior de los norteamericanos y por eso ha tenido esta guerra de aranceles. Cuando Donald Trump habla de un 25% de aranceles para Canadá y un 25% para México, en el consolidado, por ejemplo, en el año 2023-2022, el Producto Interno Bruto de los canadienses respecto a la comercialización con Estados Unidos representaba entre el 19 y el 21% del PIB. En el caso de México, el PIB mexicano representaba en teoría las exportaciones consolidadas hacia Estados Unidos hasta un 37% del PIB. En el caso de Estados Unidos, a lo inverso, el comercio con ambos estados no llega al 3% del PIB. Lo que significa que en una guerra de balanza comercial, producto de unos impuestos de aranceles, Estados Unidos se ve ganando ante los países periféricos. ¿Pero qué busca Trump con eso? Realmente Trump está buscando es una negociación de ese tratado. Hay un tratado de libre comercio de una zona económica exclusiva entre Estados Unidos, Canadá y México, que fue utilizada por una potencia llamada China, de colocar productos chinos en los territorios periféricos y con una economía de producción terciaria, entonces llevar esos productos a una mano de obra más barata. Era una estrategia china que le estaba funcionando. Trump está cambiando la matriz económica amparado en el conflicto bélico a una matriz económica amparada en la producción interna. Cuando él le dice a un norteamericano que tiene capital en México, ven de nuevo a tu país porque lo que tú produces aquí va a estar exento de un 25% de aranceles. ¿Qué hace el empresario? Se va. Entonces, al final, lo que cambió esta estrategia de Donald Trump fue la construcción de un puerto llamado el puerto de Chancay. Este puerto de Chancay en el Perú ha decidido colocar en la mesa de todo Sudamérica a todos los productos de primera necesidad un 40% menos. Por eso es que Trump ataca el canal. ¿Por qué? Porque el 80% de los estadounidenses viven en la costa este. Entonces, para tú poder comunicar la parte del Pacífico con esa producción de la costa este, tiene que pasar obligatoriamente por el canal. Anteriormente había que hacer el viaje por el estrecho, por el paso de Magallanes, o una trayectoria muy peligrosa, casi a la muerte, como el paso de Drake. Entonces, el canal de Panamá, que fue una concepción del capital estadounidense que puso el dinero, es verdad que el canal es de Panamá, pero ese canal lo construyó Estados Unidos. Y cuando lo construyó precisamente fue para conectar la costa este con el Pacífico americano.
más del 76% de todos los productos que pasan por el canal de Panamá tienen un origen o un destino en Estados Unidos. O sea, ¿qué significa? Que prácticamente una 3/4 parte de la movilidad del canal es de capital norteamericano o tiene alguna incidencia. Lo que hizo China fue construir almacenes importantes de logística dentro del sistema del canal. No está operando el canal, pero sí tiene el control de la logística. Entonces, si tú como productor puedes colocar algunos furgones periféricos en esa zona y tenerlo como un store logístico, no hay problema. Tú me pides un producto y está cerca, está en el canal. El canal es un centro de distribución logística de la mayor cantidad de productos en todo el continente americano. Al final esa guerra no sé cómo va a terminar, pero Donald Trump no está improvisando. Y de loco no tiene nada. Todo lo contrario. Todo lo que estamos viendo, incluyendo la desclasificación de los archivos de la CIA respecto a John F. Kennedy, a la muerte de Luther King, y entonces eso toca de forma periférica la narrativa del ajusticiamiento de Trujillo. Increíble, ¿eh? Todo eso tiene un objetivo. No sabemos todavía a ciencia cierta cuál será, pero la historia contemporánea vamos a tener que volver a escribir, porque es posible que el que sea un héroe sea un bandido, y el que es un villano era un salvador. Entonces, yo le digo a la gente, no se lleven de nosotros, no se lleven de ti, Giovanni, no se lleven de mí, no se lleven de nadie. Utilicen el siguiente elemento. No crean lo que yo diga, crean en lo que está pasando, crean en lo que yo haga. En esta vida donde se está enfrentando dos grandes movimientos, como es la era de los fake news y de la posverdad, lo más importante es tú llevarte de la parte pragmática. Giovanni ama a su esposa, pero todos los días Giovanni coge un fuerte para su esposa. Giovanni no ama a su esposa. Giovanni maltrata a su esposa. ¿Cierto? Sí. Pero Giovanni no dice nada, pero todos los días lleva un arreglo de flores a su mujer, le lleva un chocolate, le compra un vestido. Entonces Giovanni en la práctica ama a su esposa. Y hago este ejemplo con un simple monumento a la familia. No se lleven de lo que diga nadie, llévense de lo que todo el mundo haga. Porque en el mundo hay muchas cosas que se dicen pero no se hacen. Entonces Estados Unidos ha marcado el fin, por ejemplo, de los conflictos en Oriente Próximo y en Asia Central. Ese conflicto de Israel con los 5 frentes, con Hamas en principio, por la Franja de Gaza, luego se le suma Hezbollah, se le suma finalmente los hutíes del Mar Rojo, la Guardia Revolucionaria y ahora en el Alto del Golán. Esos 5 frentes han desestabilizado al 35% de todo el comercio marítimo del mundo. Y me refiero a esos barcos que salen de la península ibérica y que tienen que cruzar en dirección este-oeste por el canal de Suez. Y pasan precisamente por el estrecho de Bab el-Mandeb, donde está el Mar Rojo. Pero la otra parte de arriba, que se estabiliza a través del componente energético, que es el estrecho de Hormuz, por ahí sale prácticamente la principal carga energética del mundo. Toda esa península arábica, esa producción de energía tiene que pasar por el estrecho de Hormuz. Entonces imagínate usted un mundo en situaciones convulsas, donde en cualquier momento se desata el conflicto de China y Taiwán por el Indo-Pacífico. Y Estados Unidos tiene grandes intereses, porque es verdad que el 84% de la nanotecnología la produce Taiwán y Corea del Sur, pero la produce por la inversión norteamericana, ¿cierto? Sí. Entonces, ellos tienen sus intereses, es como una economía terciaria. Estados Unidos en algún momento de su historia pensó que la nanotecnología se encargaban sus socios de Taiwán y de Corea del Sur. Pero el azúcar se encargaba de República Dominicana, pero de los textiles se encargaba Perú. Entonces hizo sociedades terciarias con grandes naciones en el mundo, pero ahora que el mundo se ve de pata para arriba, donde no hay árbitros, Giovanni, el mundo está banda. Aquí todo el mundo está hasta la misa, Dios. está banda. O tú estás con el G7 o estás con los BRICS. Entonces, en la parte pragmática, hay muchas doctrinas globalistas que no son bien vistas, porque el ADN de los pueblos es su cultura. Y tú no puedes, en una materia de inversión económica, decirme a mí que yo a mis hijos le tengo que colocar el sexo después de 18 años porque a ti te dé la gana. O que en el formulario del aeropuerto, donde va hombre y mujer, yo le voy a poner otros. No existe otro. Usted preña o queda preñado. Sí. Una de dos. No hay un tercer sexo. Entonces el mundo tiene todas esas conjeturas. Y Donald Trump aparentemente
ha venido a poner orden. A mí me preocupa la vida de Trump, porque Trump está moviendo altares muy altos y dogmas muy fuertes. Y además está desmontando un conflicto bélico que está sustentado en una economía de guerra. Por eso cuando Zelensky va allá y se reúne con Trump, Zelensky pensó que se iba a reunir con una extensión de Joe Biden y terminó chocando con un muro llamado Donald Trump. Sale de ahí y vuela hacia Europa y allá lo esperan sus amiguis de Europa diciendo que ellos lo van a sustentar cuando la mayoría de las democracias europeas tienen problemas. Alemania queda en tercer lugar, España tiene una crisis. Los únicos que se han mantenido flotando son los que tienen la idea de un gobierno nacionalista, como es el caso de la presidenta de Italia. Sí. Entonces el mundo tiene muchos problemas. Venezuela, finalmente, concluyendo el resumen, en Venezuela ha sido una situación muy lamentable y es que los venezolanos están atrapados entre un gobierno criminal y corrupto como el de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro y una oposición desmeritada, porque se supone que cuando se desclasificarían los archivos de la USAID y cómo financiaban, iban a haber algunos movimientos no santos. Resulta que gran parte de la oposición venezolana tomó esos fondos para cosas personales. Y 100 millones de dólares que era para promover la democracia en Venezuela, ellos gastaron 15 y 85 entre su familia querida y casas buenas en la Florida. Entonces, ante esa realidad, Donald Trump lo que está haciendo es recogiendo para tener una estrategia clara, porque Maduro no termina de gobernar este periodo. Eso no es verdad. Puede haber lo mismo que haya, en el caso de Irán y Rusia sustentan a Maduro, pero en el pueblo de Venezuela, escucha bien, sí, a lo interior de Venezuela se le va a armar en cualquier momento una revolución a Maduro. En Venezuela, un maestro gana alrededor de $6 al mes. Increíble. Un médico gana alrededor de $4 al mes. Un ingeniero con maestría tiene un salario alrededor de $5 al mes. Y eso cuesta un café en el aeropuerto José Francisco Peña Gómez de las Américas. Sí. Nadie puede sobrevivir con eso. Entonces, ¿hasta qué punto la principal economía de América, que siempre fue Venezuela, no fue Argentina? Venezuela es uno de los 5 países en el mundo que tiene la tabla periódica completa. En Venezuela hay oro, plata, magnesio, manganesio, lirio, titanio, todo. Hay petróleo, hay gas, hay montañas, valles, playas, ríos, todo. Venezuela lo tiene todo. Increíble. Venezuela, lo que aquí llamamos guandules, allá se llama quinchoncho, son muy grandes. Lo que aquí se llama chinola, allá se llama parchita, muy grandes. Lo que aquí se llama yautía, allá se llama ocumo, muy grande. La verdura de Venezuela, que allá se llama aliño, es muy grande. Entonces, todos esos componentes en Venezuela no tienen por qué estar sumergidos ante 2 bloques que no se ponen de acuerdo. Y el que llegue en Venezuela, por H o por R, aún sea una extensión del socialismo de Chávez, sí, tiene que hacer un borrón y cuenta nueva. Y tiene que llamar a la sociedad a paz. No es necesario que más de 8 billones de venezolanos salgan por el mundo a malpasarla, porque el que sale de su país sale a malpasarla. Los únicos habitantes del mundo, de América, que se sienten avergonzados del país de donde son los haitianos. Pero luego nadie se siente mal en regresar a su patria. Así es, vamos a ir a una pausa y retornamos. Adelante, director. Porque la desclasificación de un archivo es un mea culpa que Estados Unidos hace, y lo hace después de 50 años para que los actores del proceso estén muertos. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Estimado hermano, hemos observado toda esta semana lo que ha pasado con los archivos descalificados, que con el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo Molina, solo con ese tema, ha sido un revuelo público aquí en la República Dominicana. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, Giovanni, en una ocasión yo hablé con el comandante Reyes Díaz. Reyes Díaz, ido a destiempo, un familiar, era un oficial superior de la era de Trujillo, amigo de Ramfis Trujillo y de Leoncio Esteves, parte de la cúpula de Ramfis. Pero el comandante Reyes Díaz, que es el papá del también fallecido general Reyes Arache,
y precisamente padre de este teniente que en estos días muere lastimosamente a manos de un capitán y de una supuesta banda, me dijo a mí en más de una ocasión: Janel, Trujillo no mató a las Mirabal. Varias veces me lo dijo el comandante Reyes Díaz en vida. Él obviamente era una persona, como se dice en la calle, él era trujillista, porque él decía, como la mayoría de las personas, mira, la mayoría de los dominicanos, entre 70 y 95 años que están vivos, el 99% son trujillistas. Increíble. Los antitrujillistas son una minoría y los que le contaron la historia posterior. Entonces, en una sociedad que la gente no investiga, si a mí me dicen que Antonio de la Maza y Kimbell Barrera son héroes nacionales, son héroes nacionales. La desclasificación de los archivos de la CIA, que no precisamente son de la era de Trujillo, sino que lo bordea y lo oculta, yo no sé hasta qué punto nosotros vamos a tener que volver a narrar la historia dominicana o a volver a escribirla. Porque yo te voy a decir la verdad. Entre lo que se dice y lo que dice la CIA, yo le creo a la CIA. ¿Por qué? Porque la desclasificación de un archivo es un mea culpa que Estados Unidos hace, y lo hace después de 50 años para que los actores del proceso estén muertos. No sé si tú me entiendes. Sí. Es una especie como de olla de presión que tú le levantas el pitillo para que bote la presión. Yo creo que Trujillo era un dictador. Y la historia ha dicho que Trujillo también era un gran abusador. Pero todo el mundo ha coincidido de que Trujillo no mató a las Mirabal. Y si Trujillo no mató a la Mirabal, porque realmente el hecho de que Trujillo haya supuestamente asesinado a las Mirabal era para provocar que una ola de desestabilización hacia la figura del régimen de Trujillo, que ya estaba dada la circunstancia para que él concluyera. Hay mucha tesis que Trujillo no murió el 30 de mayo del 61, que Trujillo murió en el año 1993 en España, que realmente eso fue el doble de Trujillo, que fue una salida que hubo. Todo eso se dice. Yo al final no creo que Trujillo no haya muerto, porque si Trujillo no muere, entonces la herencia del tirano, sobre todo Ramfis, no termina justiciando a aquellas personas que fueron atrapadas. Sí. Pero ¿por qué yo creo que sí, efectivamente, Trujillo no mató a las Mirabal y los que ajusticiaron a Trujillo terminaron muertos la mayoría? Porque un elemento en la planificación exterior para tú hacer una operación como esa es silenciando el hilo conductor. No sé si tú me estás entendiendo. Sí. Si yo silencio el hilo conductor, entonces puedo terminar la historia a partir de allí, cerrar el capítulo y narrar lo que yo quiera. Trujillo es el padre del Estado moderno dominicano. Vamos a colocarle todo lo que tú quieras al régimen. Trujillo fue el que construyó la moneda prácticamente. En la era de Trujillo, cuando él llega en el 1930, en el Cibao, aquí operaba el GU y en la capital el dólar. Es Trujillo que crea la moneda, le da peso al peso dominicano. Crea el Banco Central, el Banco de Reservas, prácticamente crea la Policía Nacional, es Trujillo, crea la Fuerza Aérea de República Dominicana, consolida la carretera del sur, del Cibao y del este. Con Trujillo se hicieron la mayor parte de la arquitectura importante del país. Ese centro de los héroes donde hoy gobernamos la parte del Senado, Trujillo lo hizo. El Palacio Nacional donde se gobierna, Trujillo lo hizo. El Palacio de la Policía Nacional, Trujillo lo hizo. O sea, Trujillo fue el gran constructor del Estado moderno. Amén a todo lo malo que la gente le adjudica. Por ley se estableció de que no se puede alabar a Trujillo, no se puede mencionar a Trujillo. Esa ley es una ley mordaza, porque la sociedad dominicana tiene que conocer su historia. Buena o mala, tiene que conocerla. ¿Por qué nosotros estábamos ocultando el tema de Trujillo, impidiendo a veces en otras ocasiones? Porque la muerte de Trujillo revela el origen de la fortuna de mucha gente. Y hay gente que no quieren que le descubran el origen de su fortuna. Yo no sé hasta qué punto nosotros tendremos en el futuro que volver a convocar la Academia de la Historia o simplemente la Comisión de Educación Nacional para hacer una revisión de los textos escolares. Porque si es así, como dice la CIA, entonces la historia hay que volverla a escribir. Y no hay problema, no hay problema. La historia es como es, no es como yo quiera que sea. Trujillo es un criminal, sí, es un sátrapa, sí, es un dictador, sí, pero no mató a la Mirabal. ¿Cierto? Y posiblemente, y yo lo he dicho muchas veces, y lo he dicho porque lo he escuchado, no porque yo lo viví, el pueblo dominicano el día 29 de mayo amaba a Trujillo.
el 2 de junio lo odiaba. Y somos así. Nosotros somos así. Esta sociedad, cuando tú estás abajo, borra foto contigo de Facebook, te bloquea de WhatsApp, no te habla, no quiere saber de ti. Si mañana te colocan como presidente de este canal o te haces presidente del Senado, los primos que no te conocían son tus primos hermanos. Los amigos que te borraron te vuelven a agregar. Increíble. Las novias que te rechazaron quieren casarse contigo. Somos así. Sí. Esta es una sociedad que está amparada en el triunfalismo. Está amparada en la gloria. Está amparada en la forma rápida de trepar. Y Trujillo fue un dominicano, repito, con muchas luces y muchas sombras. Pero yo creo y estoy convencido que todo lo que se le adjudica a Trujillo, no todo es real. Hay que esperar ahora que esa desclasificación. Hemos visto algunas personas, porque en este país hay una caterva de gente que todo lo habla y todo lo dice por paga. Hay gente ya opinando, haciendo conferencias y artículos de opinión, pero son empleados del capital que paga. Yo no sé si yo no he tenido esa suerte. Yo tengo ya mucho tiempo en esto. A mí nadie me ha llamado nunca para pagarme nada. Yo simplemente digo lo que pienso. Inventar historias. Sí. Exacto. Pero el comandante Reyes Díaz me dijo a mí en persona, Janel, Trujillo no mató a la Mirabal. Y él estaba muy de cerca ahí. Entonces, al final hemos negado al régimen, Giovanni, pero sí, tenemos detrás de cada oreja, cada uno tiene un Trujillito. No importa en qué lugar tú estés, si tú piensas diferente, te saco. Es una actitud trujillista. Si la mujer que está ahí es muy bonita, es para mí, no para nadie más, es una actitud trujillista. Hay que aplaudirle cuando yo llego y ponerse de pie, es una actitud trujillista. Entonces, todos esos elementos que lo vemos hoy, Trujillo no está. Trujillo no está. Sí, gracias, hermano. Gracias de corazón. Me siento muy contento por llevarle luz al pueblo dominicano con nuestro querido hermano politólogo Janel Ferreras. Será hasta una próxima entrega.